Una vez fue un campo de batalla que presenció una serie de feroces ataques del ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en los últimos 50 años, la isla de Guam se ha despojado de su doloroso pasado para recuperar su paz inherente. Se ha convertido en la joya preciosa del Pacífico, un paraíso que invita a los turistas internacionales con su belleza natural salvaje. Su mar de color azul jade y sus suaves franjas de arena blanca que se extienden hasta el horizonte. Sin embargo, en la fatídica noche del 6 de agosto de 1997, una terrible tragedia lo cambió todo para siempre. En una noche tormentosa, a bordo de un avión que transportaba 237 almas, la falta de concentración de la tripulación, un capitán sumido en el sueño, un error tras otro. Y luego, justo antes del umbral de la pista, una llama mortal estalló, tiñendo de rojo una vasta extensión del cielo. Ahora, repasaremos el expediente de una de las tragedias aéreas más mortíferas en la historia de Corea del Sur: el vuelo 801 de Korean Air. El 6 de agosto de 1997, en el Aeropuerto Internacional de Gimpo, Seúl, Corea del Sur. El vuelo 801, un vuelo internacional de mediano alcance, estaba completando los procedimientos finales. Por delante tenía un viaje de casi 4 horas hasta el Aeropuerto Internacional Antonio V. Wompat en la isla de Guam, una remota isla en el Pacífico Occidental, para satisfacer la creciente demanda de turismo a Guam. Korean Air solía utilizar aviones de fuselaje ancho Airbus A300. Sin embargo, esta vez hubo un cambio. La Aerolínea Nacional de Corea del Sur acababa de recibir la tarea de transportar a los atletas chamorros a los Juegos del Pacífico Sur en Samoa Americana. Por lo tanto, cambiaron a un Boeing 747-300 de mayor capacidad. Este avión había sido entregado a Korean Air en diciembre de 1984 y, hasta el día de la tragedia, tenía 12 años. Siempre en perfecto estado de funcionamiento, e incluso tuvo el honor de servir como avión presidencial privado para el presidente de Corea del Sur. Sosteniendo las vidas de 267 pasajeros, había 17 miembros de la tripulación, incluyendo 14 auxiliares de vuelo y 3 pilotos. La persona con la máxima responsabilidad en la cabina era el capitán Park Jong-chul, de 42 años. Un veterano que había servido en la Fuerza Aérea de Corea del Sur. Con 4 años de servicio en la Aerolínea Nacional, había acumulado un total de 8.900 horas de vuelo, de las cuales 3.200 fueron en los poderosos Boeing 747. Solo unos meses antes, había sido honrado con el premio de seguridad de vuelo de la aerolínea por manejar con éxito un fallo de motor en un vuelo a baja altitud. Los informes indicaron que el día antes del fatídico vuelo, el capitán había ido al gimnasio. Su salud era completamente normal, con solo una leve bronquitis, un detalle notable. Park estaba originalmente programado para volar a Dubái, pero como no había descansado lo suficiente como se requería, fue reasignado al vuelo 801. Sentado a su lado estaba el primer oficial Song Kyung-ho, de 40 años, que tenía más de 4.000 horas de experiencia de vuelo, y completando el trío en la cabina estaba el ingeniero de vuelo Nam Suk-hun, de 57 años, un piloto veterano con más de 13.000 horas de vuelo. A las 7 de la noche, los 3 pilotos se reunieron para recoger la documentación. Esa noche, 237 pasajeros estaban a bordo del vuelo 801, incluyendo 218 surcoreanos. 13 estadounidenses, 5 japoneses y un neozelandés. Eran turistas ansiosos, personas que regresaban a sus trabajos en la isla. Entre ellos se encontraba Shin Ki-ha, un congresista surcoreano, junto con su esposa y unos 20 miembros de su partido. Irónicamente, 6 de los pasajeros eran en realidad auxiliares de vuelo de Korean Air que se dirigían a su puesto de trabajo. A las 10:53 de la noche, el vuelo 801 recibió la orden de despegar. El avión, que una vez fue el avión presidencial, se deslizó suavemente por la pista y se elevó hacia el cielo nocturno a las 10:50. 2 horas más tarde,
Mientras volaba de manera estable a una altitud de crucero de 41.000 pies, el 747 entró inesperadamente en una zona de violenta turbulencia. El fuselaje se sacudió violentamente y los pasajeros comenzaron a entrar en pánico. «Damas y caballeros, es solo un pequeño incidente», resonó una voz tranquilizadora. Este incidente fue inesperado, pero aún estaba bajo control. Después de unos minutos de lucha, el avión finalmente salió de la zona de turbulencia. Todos los pasajeros suspiraron aliviados, pero nadie sabía que esa era solo la primera prueba, el preludio de la horrible cadena de tragedias que estaba por venir. Agosto es la temporada alta de lluvias en Guam, en la isla de 600 kilómetros. Las lluvias llegan de repente, sin previo aviso. Después de estabilizar el 747, el capitán centró toda su atención en el radar meteorológico, en la silenciosa cabina de vuelo. Sus ojos se entrecerraban y ocasionalmente se quejaba al primer oficial, diciendo que si fuera un vuelo más largo, podría haber dormido un poco. Cerca de la 1 de la madrugada, el avión atravesó un espeso manto de nubes negras, y luego, a lo lejos, aparecieron las tenues luces de la isla. El ingeniero se mostró entusiasmado. Estaban a punto de llegar a su destino. En la cabina, el ánimo de los pilotos era más alto que nunca. El primer oficial informó al control de tráfico aéreo que habían salido de las nubes de cumulonimbos y solicitó permiso para aterrizar. A la 1:10 de la madrugada, la tripulación estableció contacto con Kurt Mayo, el controlador de radar en el aeropuerto. Se informó al vuelo 801 que aterrizaría utilizando el sistema ILS en la pista 06L. El capitán comenzó a dar un breve resumen del procedimiento de aproximación a sus dos colegas. «Hola Guam, aquí 801 nivel de vuelo 410 solicitando descenso». 801 autorizado. La pista 06L está siendo preparada. Su altitud mínima es de 2.600 pies. En la cabina, también se instruyó a los pasajeros para que se prepararan para el aterrizaje. A la 1:13 el capitán anunció que el avión comenzaba a descender. Afuera, el tiempo empeoraba cada vez más. Una lluvia torrencial caía, oscureciendo casi por completo la aproximación al aeropuerto. A la 1:24, el 801 solicitó un desvío de 16 kilómetros a la izquierda para evitar el mal tiempo. No era la primera vez que la tripulación volaba a Guam. El capitán había aterrizado en la isla 8 veces y estaba muy familiarizado con ella. Pero esta vez, había una diferencia mortal. El avión descendió a 2.800 pies. El controlador Kurt Mayo volvió a llamar, con una información importante. Una parte del sistema de aterrizaje por instrumentos .ILS del aeropuerto estaba fuera de servicio por mantenimiento. Korean Air 801 ha sido informado para la aproximación ILS a la pista 06L. La senda de planeo no está operativa. 801 recibido. La señal ILS tiene dos funciones: el localizador para determinar la dirección del aeropuerto y la senda de planeo para guiar al avión en el ángulo de descenso correcto. El localizador seguía funcionando, pero la senda de planeo no. Sin ella, los pilotos tenían que realizar una aproximación por pasos, asegurando por sí mismos la altitud correcta en cada punto. Este tipo de aproximación es más compleja y requiere una mayor concentración. Pero, irónicamente, el capitán, que estaba al mando, luchaba contra el sueño debido a no haber descansado lo suficiente. Se quejaba continuamente a su copiloto de su cansancio. A la 1:32 la tripulación se alineó para la aproximación a la pista 06L. Y aquí, el capitán cometió un error grave. Comenzó a descender demasiado pronto. Todos los aeropuertos tienen un equipo medidor de distancia .DME como punto de referencia. Normalmente, el DME se encuentra en el propio aeropuerto, pero en Guam era diferente. El DME estaba ubicado a casi 6 kilómetros del aeropuerto. El avión debía sobrevolarlo, no descender directamente hacia él.
Este detalle estaba en la carta de aproximación del capitán Park, pero en su estado de fatiga, y habiendo omitido una parte importante de la sesión informativa. Probablemente no se dio cuenta. Cabe destacar que la anomalía del DME en Guam también se mencionaba en los manuales de entrenamiento de pilotos de Corea. Ahora, para llegar al aeropuerto, el avión tenía que pasar por encima de la colina Nimitz, de 220 metros de altura, aunque la colina no figuraba en la carta, con una altitud mínima de seguridad de 1.440 pies. Si hubieran seguido el procedimiento, la habrían superado fácilmente. A la 1:35 de la madrugada, el capitán de repente captó una señal. Se alegró en secreto, creyendo que era la señal de la senda de planeo, que seguía funcionando a pesar del aviso de mantenimiento. La cabina se llenó de confusión. Tanto el primer oficial como el ingeniero de vuelo notaron que el avión descendía demasiado rápido y comentaron en repetidas ocasiones que todavía no veían el aeropuerto. A pesar de la objeción del ingeniero de que la señal no era la senda de planeo, el capitán Park continuó. Había aterrizado aquí 8 veces y confiaba en su instinto. A la 1:39, el controlador aéreo se comunicó por última vez. Transfirió al 801 a la frecuencia del aeropuerto y se despidió en coreano. 801 frecuencia 118.1, contacte con Guam. Buena suerte. Hola Guam, aquí 801. 801, la pista 06L está lista, autorizada para aterrizar. La noche silenciosa de Guam se volvía ahora más sombría bajo la lluvia torrencial, ocasionalmente rasgada por el rugido de los motores a reacción. Desde dentro, el primer oficial envió el último mensaje a los pasajeros. Damas y caballeros, nos estamos preparando para aterrizar. Por favor, abróchense los cinturones de seguridad y adopten la posición de preparación. El Boeing 747 descendía continuamente a través de la lluvia. El capitán Park estaba cada vez más tenso. Pasaban los minutos y la pista seguía sin aparecer. A la 1:41 y 14 segundos, cuando el avión estaba a solo 1.800 pies, el primer oficial confirmó la autorización para aterrizar. A la 1:42 la altitud era de solo 560 pies. Estaban muy cerca del suelo. La esperanza de ver las luces de la pista se desvaneció. Ante ellos solo había un vacío oscuro. Ni siquiera habían llegado a la colina Nimitz. La altitud era de solo 500 pies, demasiado baja en comparación con el nivel de seguridad. El sistema de advertencia de proximidad al terreno GPWS comenzó a emitir alarmas de colisión. El ingeniero de vuelo pareció darse cuenta de que algo andaba mal, pero como no tenía voz de mando, permaneció en silencio. En solo unos segundos, el GPWS gritó que la altitud era de solo 200 pies, demasiado bajo, demasiado peligroso. El primer oficial gritó que el avión debía dar la vuelta. El capitán finalmente despertó. A la 1:42 y 21 segundos, anunció la cancelación del aterrizaje, intentando elevar el avión. La potencia del motor comenzó a aumentar, pero ya era demasiado tarde. El GPWS gritaba desesperadamente. A la 1:42 y 26 segundos, el Boeing 747 se estrelló contra la colina Nimitz a una altitud de 660 pies, a solo 5 o 6 kilómetros del umbral de la pista. En los primeros segundos, los pasajeros pensaron que estaban aterrizando, pero luego todo se convirtió rápidamente en un infierno. El ala izquierda del 747 cortó las copas de los árboles y luego se estrelló contra el suelo. El tren de aterrizaje chocó contra un oleoducto, causando una explosión aterradora. Aunque la mayoría de las 254 personas a bordo murieron instantáneamente, docenas de afortunados supervivientes, aunque gravemente heridos, tuvieron que luchar para escapar del avión en llamas. El 95% de ellos estaban sentados en la sección de cola y en las puertas del lado derecho. Algunas personas fueron arrojadas fuera del avión, incluida una azafata. Se encontró lanzada sobre un campo de hierba. Se desabrochó inmediatamente el cinturón de seguridad y regresó para ayudar a los pasajeros en medio de gritos y peticiones de auxilio. Dentro del avión,
La escena era mucho peor. Rika Matsuda, de 11 años, y su madre sobrevivieron al impacto, pero quedaron atrapadas en una pila de equipaje mientras el fuego se extendía. Rika logró escapar, pero su madre no lo consiguió. Desde la torre de control, los controladores solo se dieron cuenta de que algo iba mal cuando el avión no aterrizó a tiempo. Llamaron frenéticamente al 801, pero solo recibieron el silencio mortal de la radio. Se dio la alarma. Los equipos de rescate partieron de inmediato, pero sus esfuerzos se vieron obstaculizados por el clima y el terreno accidentado. El oleoducto destruido bloqueaba el estrecho camino que conducía al lugar del accidente. En total, los primeros en llegar encontraron a 31 personas con vida. De ellos, 5 murieron de camino al hospital y 1 falleció después de 6 meses. Finalmente, la tragedia se cobró la vida de 229 personas, incluida toda la tripulación. Solo hubo 25 supervivientes. La ubicación del accidente, justo al lado del equipo medidor de distancia, inmediatamente dio lugar a la hipótesis de que los pilotos habían descendido inadvertidamente hacia el DME en lugar del aeropuerto. Un argumento que más tarde fue confirmado por los investigadores de la NTSB. También descubrieron que la tripulación no había sido entrenada adecuadamente para manejar situaciones de aproximación sin senda de planeo. Pero, sobre todo, la causa indirecta que condujo a la tragedia fue que el capitán Park volaba en estado de fatiga. La grabadora de voz de la cabina registró sus quejas sobre tener mucho sueño. Volar en estado de fatiga es extremadamente peligroso y, en este caso, condujo a una cadena de errores mortales. La señal de la senda de planeo que el capitán creyó haber captado era en realidad solo una señal de interferencia de otro dispositivo electrónico en la zona. La Administración Federal de Aviación .FAA y el aeropuerto de Guam también tuvieron parte de responsabilidad. La decisión de desactivar un sistema de seguridad crucial por mantenimiento significó que la última línea de defensa del avión había desaparecido. La investigación también señaló otro factor trágico. El primer oficial y el ingeniero de vuelo no hablaron para advertir. A pesar de darse cuenta del error del capitán desde el principio, el programa de gestión de recursos de la tripulación de Korean Air había intentado promover una cultura de cabina abierta. Pero en la práctica, respetaban en exceso la autoridad del capitán. Solo comenzaron a protestar 6 segundos antes del impacto. Si hubieran decidido cancelar el aterrizaje solo unos segundos antes, el Boeing 747 probablemente habría tenido suficiente potencia para superar la colina Nimitz. El 6 de agosto de 1998, exactamente un año después de la tragedia, se inauguró en Guam un monumento de mármol negro, en memoria silenciosa de las víctimas de una fatídica noche de tormenta.